Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado un revuelo mediático importante y que, sin duda, ha tocado la fibra sensible de muchos fans. Hablamos de las lágrimas, las emociones a flor de piel, y las revelaciones que una famosa revista turca ha sacado a la luz sobre dos de las estrellas más queridas de la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y, sobre todo, lo que la prensa turca ha decidido contarnos sobre este par que ha conquistado corazones en todo el mundo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. ¡Vamos allá! Seguramente muchos de ustedes recuerdan la química explosiva que Demet Özdemir y Can Yaman desprendían en pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países hispanohablantes. Esa complicidad, esa chispa que traspasaba la televisión, hizo que los fans soñaran despiertos con una posible relación entre ellos. Y bueno, aunque nunca confirmaron oficialmente nada en su momento, los rumores siempre estuvieron ahí, flotando en el ambiente, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus apariciones juntos en eventos y esa mirada que parecía decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Sin embargo, el tiempo y las trayectorias profesionales de cada uno los llevaron por caminos diferentes. Can Yaman, en particular, dio el salto a Italia, consolidando su carrera allí y participando en producciones de gran renombre. Y Demet, por su parte, ha continuado brillando en Turquía, protagonizando otras series muy aclamadas y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. La cosa es que a pesar de que ya no compartían set de rodaje ni parecían tener un contacto diario, la sombra de Erkenci Kuş y la pareja que formaban en la ficción y, para muchos, en la vida real, seguía muy presente. Y es aquí donde entra la revista turca que ha decidido remover un poco el avispero. Hace unas semanas saltaba la noticia, o más bien, la supuesta revelación, de que ambas estrellas, Demet Özdemir y Can Yaman, habían sido vistos recientemente en una situación que podría interpretarse como bastante emotiva, tanto como para terminar en lágrimas. La revista en cuestión, cuyo nombre se ha repetido hasta la saciedad en los titulares de la prensa del corazón turca, ha publicado un artículo que, si bien no entra en detalles escabrosos o confirmaciones directas, sí deja entrever que ha habido un encuentro entre ellos, un encuentro que, al parecer, no fue precisamente una simple charla amistosa. Lo que la revista sugiere, de forma bastante sutil pero efectiva, es que hubo un reencuentro inesperado. Imagínense la escena: dos personas que compartieron una etapa muy intensa de sus vidas, que se convirtieron en un fenómeno global gracias a su trabajo conjunto, y que, con el paso del tiempo, han tomado rumbos distintos. La revista insinúa que este reencuentro se produjo en un contexto privado, y que la emoción que embargó a ambos, pero especialmente a Demet, fue tal que no pudo contener las lágrimas. Y aquí es donde viene el misterio y el debate entre los fans. ¿Por qué las lágrimas? ¿Qué pudo haber sucedido en ese encuentro para que la reconocida actriz turca se emocionara hasta ese punto? Las interpretaciones son infinitas, y ahí radica precisamente el poder de este tipo de noticias. Por un lado, están los fans más románticos, aquellos que nunca dejaron de creer en la posibilidad de que Demet y Can tuvieran una relación secreta o que aún existiera un profundo afecto entre ellos. Para ellos, las lágrimas podrían ser de nostalgia, de recordar los buenos viejos tiempos, de la emoción de reencontrarse con alguien que significó tanto en su vida, quizás incluso lágrimas de arrepentimiento o de anhelo por algo que pudo haber sido y no fue. Es la clásica historia del «y si hubieran», que tanto nos gusta alimentar en el mundo del espectáculo. Por otro lado, están aquellos que interpretan las lágrimas de una manera más práctica o incluso dolorosa. Quizás el reencuentro trajo a la luz asuntos pendientes, conversaciones difíciles o recuerdos agridulces. Tal vez hubo alguna confesión, alguna explicación sobre por qué sus caminos se separaron, o alguna revelación sobre sus vidas actuales que impactó a Demet de forma especial. La prensa turca, astuta como siempre, juega con esta ambigüedad, dejando que sea la imaginación del público la que complete los huecos. No dan nombres concretos, no afirman nada rotundamente, pero con unas pocas frases bien escogidas, consiguen que la noticia corra como la pólvora. Lo interesante de todo esto es cómo estas noticias, aunque a veces carezcan de una confirmación oficial o de pruebas contundentes, logran generar tanto impacto. Demet Özdemir y Can Yaman son dos figuras públicas de primer nivel, con millones de seguidores en todo el mundo.
Su relación, tanto profesional como la que se rumorea a nivel personal, ha sido siempre objeto de fascinación. Cuando la prensa turca, que conoce a fondo el mundillo de sus celebridades, saca a la luz algo así, es inevitable que la información se viralice. Ahora, ¿qué podemos deducir de esto? La revista no dice si el encuentro fue planeado o fortuito. Tampoco especifica el lugar ni la fecha exacta, lo que añade una capa más de intriga. Lo único que dejan claro es la reacción emocional de Demet. Y es precisamente esta reacción la que ha desatado la cascada de especulaciones. Podría ser que Can Yaman le haya contado algo sobre su vida actual, quizás sobre su relación con la modelo Georgia Gabriele, que haya sorprendido o entristecido a Demet. O podría ser algo relacionado con el mundo profesional, algún proyecto que les haga sentir añoranza por lo que vivieron juntos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las emociones a menudo se magnifican. Lo que para una persona común podría ser una conversación emotiva, para una celebridad puede convertirse en un titular. Y en el caso de Demet y Can, la historia que los une es tan potente, tan cargada de fanatismo y de expectativas, que cualquier pequeño indicio de conexión entre ellos se convierte en material de primera plana. La revista en su artículo habría insinuado que este encuentro ocurrió hace relativamente poco tiempo, lo que significa que la nostalgia o las emociones fuertes no son algo del pasado lejano, sino algo que todavía resuena entre ellos. Esto aviva aún más las llamas de la especulación. ¿Se trata de un regreso sentimental? ¿Una amistad reencontrada con tintes melancólicos? ¿O simplemente el eco de una etapa vital que marcó a ambos de manera profunda? Lo cierto es que ni Demet ni Can han hecho declaraciones al respecto. Y francamente tampoco se espera que lo hagan. Ellos han sido siempre muy reservados con su vida privada, y lo más probable es que prefieran dejar que la prensa hable y que los fans especulen. Su silencio en este caso es casi una confirmación de que algo ha pasado, pero sin dar detalles, lo que deja el campo libre a la imaginación colectiva. Quizás el detalle más intrigante es la mención específica a las lágrimas de Demet. Si la revista hubiera dicho simplemente que se vieron, la noticia habría tenido un impacto mucho menor. Pero el hecho de centrarse en las emociones de Demet, en su vulnerabilidad aparente en ese momento, es lo que ha capturado la atención. ¿Fue un llanto de tristeza, de alegría contenida, de alivio, de arrepentimiento? La prensa turca con esta técnica consigue mantener viva la llama del interés, sin necesidad de aportar pruebas sólidas, basándose en la fuerza del nombre de sus protagonistas y en la conocida devoción de sus seguidores. Podríamos pensar que después de tantos años y de seguir caminos tan diferentes, este reencuentro solo podría significar una cosa, que el vínculo que crearon durante Erkencikus fue mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. Que esa química no era solo algo para la cámara, sino que se trasladó a la vida real, dejando una huella imborrable en ambos. Y que a pesar de las distancias geográficas y de las nuevas relaciones que hayan podido establecer, hay una conexión especial que ante un encuentro vuelve a aflorar. Por supuesto, siempre hay que tomar este tipo de noticias con un grano de sal. Las revistas del corazón a menudo tienden a exagerar o a inventar historias para vender más. Sin embargo, cuando se trata de figuras tan importantes como Demet Özdemir y Can Yaman, y cuando la información proviene de fuentes que en teoría tienen acceso a cierto círculo cercano, el interés se multiplica. Este tipo de publicaciones nos recuerdan que detrás de las estrellas de cine y televisión, hay personas con sentimientos, con recuerdos, con historias que, aunque parezcan lejanas, a veces resurgen y nos tocan la fibra sensible. Y para los fans, ver que sus ídolos, a pesar de todo el éxito y la fama, también experimentan emociones humanas tan profundas como la tristeza o la nostalgia, puede ser algo reconfortante o al menos muy intrigante. En resumen, lo que la revista turca nos ha contado, de forma velada pero contundente, es que Demet Özdemir y Can Yaman tuvieron un reencuentro reciente, y que este encuentro provocó una fuerte reacción emocional en Demet, llegando a las lágrimas. Las razones exactas de estas lágrimas quedan en el terreno de la especulación, alimentando los rumores y las teorías de los fans que sin duda seguirán muy pendientes de cualquier movimiento o declaración de estas dos estrellas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante tema. Ha sido un placer desgranar con ustedes las posibles implicaciones de estas lágrimas de Demet Özdemir y Can Yaman según la prensa turca. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del gossip y las emociones de nuestros actores favoritos. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido en ese encuentro? ¿Por qué creen que Demet Özdemir terminó llorando? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos con muchísimo interés. Y si les ha gustado este vídeo y les parece interesante el contenido que traemos al canal, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, o simplemente curiosos por saber más. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y unirse a nuestra comunidad. No se pierdan lo que viene. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.